Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta mañana de día lunes 11 de enero de 2021. Como siempre, agradecemos de ustedes esa fiel sintonía y sobre todo también nuestro profundo agradecimiento a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de despertar con energía y sobre todo con la esperanza de poder superar cualquier adversidad que se nos presente, tal y como lo hemos demostrado a lo largo de estos años. Así es que desde ya la invitación, como siempre, no bajemos la guardia contra el COVID-19, mantengamos el distanciamiento social, usemos nuestro alcohol gel, mantengamos nuestra mascarilla y por supuesto también el distanciamiento social, que es importante sobre todo para evitar las aglomeraciones. Así es que desde ya bienvenidos a una semana más en la cual abrimos esta cartelera de temas que nos van a llevar desde luego a comprender mejor todos aquellos aspectos que rodean la política, lo económico y por supuesto lo social. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la Asamblea Legislativa, al licenciado Mario Ponce, con quien vamos a hablar precisamente sobre temas de la Asamblea Legislativa y por supuesto también algunos aspectos coyunturales de la campaña electoral. Recordemos que él es diputado del Partido de Concertación Nacional y va también por la reelección. Gracias por acompañarnos, man. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes y por supuesto a todo el equipo técnico que hace posible que esta señal llegue a todo el país. Bueno, sin duda alguna voy a comenzar primero por conocer la postura que tienen ustedes con relación a toda esta situación que se ha generado a partir de los inconvenientes que hay para la entrega del financiamiento a las alcaldías en el marco de la pandemia. Este fin de semana, un elemento nuevo que se le introduce precisamente a este debate entre el Ejecutivo y las alcaldías es que el ministro de Hacienda dijo que posiblemente el FODE se les iba a entregar después de las elecciones. Esto bajo la mirada y el cuestionamiento o la postura que han asumido en el Ejecutivo de que el FODES estaría de alguna manera siendo utilizado para la campaña electoral y no para las obras tal y como lo muestra el marco legal. Bueno, en primer lugar creo que nos ha sorprendido, bueno, no creo que sea sorpresa, pero el hecho de que se confiese que esta es toda una, digamos, es todo planificado, es el objeto de dañar la institucionalidad, el hecho de venir y afectar a las comunidades, porque el no transferir el FODES a las alcaldías no es una afectación al alcalde o al consejo municipal en sí. Es un daño directamente a las comunidades. Allí se está dejando de llevar, de echar a andar el proyecto de agua, el proyecto de energía eléctrica. Ahí se está dejando de echar a andar el proyecto de la mejora del camino de la comunidad y por supuesto el apoyo a aquellas personas más vulnerables. De hecho, venir y apropiarse del FODES como lo han hecho durante casi 9 meses, el golpe es a las personas que de alguna manera tenían la esperanza que su proyecto se iba a ejecutar en el año 2020 y pues han visto frustrada, digamos, su situación. Es más, hay alcaldes que también tienen programas de apoyo a viviendas a aquellas personas que viven en casas humildes, como casas de adobe y de bareque, en las cuales están haciéndoles casas de sistema mixto. Esas personas de alguna manera han quedado frustradas con la esperanza de que algún día vuelva a reactivarse, de manera tal que el daño no es a un alcalde, ni a un consejo municipal o a partido político alguno. El daño es directamente a la persona más vulnerable de este país. Por lo tanto, aquellos ancianos, a aquellas personas de la tercera edad que recibían el apoyo de la ayuda solidaria en el sentido de dar, hay alcaldes que tenían un programa y no era con criterio ideológico porque lo mantenían durante los 3 años, el apoyo a aquellas personas de 70 años con un paquete de alimentos exclusivamente para personas mayores, porque a veces pues, en el campo tú no sabes si los hijos realmente tienen la capacidad de llevarle al padre o a la madre este apoyo. Entonces, este tipo de cosas o este tipo de decisiones políticas arbitrarias están golpeando de hecho a las personas más humildes, más pobres de nuestro país. Tengo acá en mi computadora, no sé si ya la tienen lista ahí el señor productor,
Dice, ministro de Hacienda advierte que tal vez pague el FODES después de las elecciones, dijo. Vamos a ver, la información que publican varios medios de comunicación a 49 días de las elecciones para elegir a los alcaldes, dice, y diputados, lanzó una advertencia al ministro este domingo, el FODES se va a pagar en su momento, creo que después de las elecciones, ironizó el funcionario, desatando, por cierto, ciertas sonrisas de los asistentes en un evento político del partido de Nuevas Ideas, con sus candidatos de alcaldes en la Unión. Mira, como esas son, de hecho, ese tipo de eventos sirve para, no sé si el señor ministro, no sé si él realmente conoce las repercusiones de sus mensajes o de sus opiniones dadas. De hecho, esa es una confesión que tiene que tomar el fiscal, porque ahí está de alguna manera la maldad, el deseo de hacer daño, y repito, no al alcalde o al partido que gobierne ese municipio, es a la comunidad. Y es más, creo que de hecho en el caso muy particular el ciudadano presidente fue alcalde de 2 municipios, de Nuevo Cuscatlán y de la capital de San Salvador, y sabe muy bien que cuando no tienen los recursos de las municipalidades, la gente que más de alguna manera se afecta es a las personas más humildes. Y este comentario, al igual que la postura del presidente, ¿no será que viene concatenada con la decisión misma en la que la Sala de lo Constitucional le da digamos, como la razón de la forma o el mecanismo en la cual se trabajó en la Asamblea Legislativa el decreto 640? No, porque si tú lees la sentencia de esa controversia, de hecho no hay, digamos, argumento alguno que le dé al Ejecutivo, digamos, esa potestad. Lo que dice la Sala que fue una, digamos, inconstitucionalidad de forma, pero tú tenés que leer el voto razonado del magistrado Aldo Cader. Te da cátedra ese voto razonado y te dice el por qué. Eso es digamos, él lo dice dentro de sus argumentos, que este es un hecho público, por lo tanto no hay motivo alguno. ¿Cuántas veces se llamó al ministro en relación a los temas que se estaban discutiendo? Por lo tanto no es simple y sencillamente el hecho de que 3 magistrados o 4 magistrados hayan votado favoreciendo, declarando inconstitucional la decisión de la distribución de los 354 millones de dólares a donde iban los recursos del FODES, por el simple hecho de decir, miren, es que hay una violación inconstitucional de forma, por el hecho de no haber llamado al funcionario, si es una cuestión notoria públicamente. Entonces, repito, no tiene nada que ver porque no le han dado, digamos, una inconstitucionalidad a la Asamblea en el hecho de que la Asamblea falló o que de alguna manera vino y no consideró aspectos importantes sobre los criterios. Aunque más de forma, de acuerdo al análisis que he logrado recoger del discurso, es un poco más de forma, el hecho de no consultar más que otra, digamos, aspecto de fondo, ¿no? Y cuando tú te vas a leer el voto razonado del magistrado de la Sala, Aldo Cader, te das cuenta cómo lo estructura, y él le dice que en efecto se opone a esa decisión de declarar inconstitucional la distribución de esos fondos por el hecho de que esto no está sustentado tal como lo desarrollan el resto de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pero nosotros, Neto, por ser respetuosos de las decisiones de la Sala, la sentencia está dada, no hay retroceso. Okay. Se va a trabajar esta semana en algo. Hay que trabajar sobre el tema, pero de hecho lamentamos que la Sala no se esté dando cuenta que aún le violentan sus propios derechos y al final somos nosotros los que tenemos que estar defendiendo la institucionalidad en ciertos aspectos. La Sala creo que no se ha dado cuenta cuánto era lo que se le había asignado en el presupuesto recién que acabamos de aprobar. O sea, no sé qué piensa la Sala, si cree que si le están tocando la cara a la Sala, ¿verdad? Y no solo le están tocando la cara, le están dando palmadas en el rostro, burlándose de ella. Pues, ¿cómo es posible que no le hayan asignado el 6% que ordena la Constitución? ¿Cuánto? 51.800.000 dólares no iban dentro del presupuesto, y eso equivale a nivelar el 6%.
¿cuánto es 58 de ese 6%? Son a lo sumo un punto porcentual, uno y pico del 6%. O significa que le habían puesto a lo sumo el 5% cuando la Constitución te manda al 6%. Entonces, y ustedes sí cumplieron con el 6%, obviamente. No, porque a nosotros nos corresponde cumplir al pie de la letra lo que nos ordena la Constitución y la ley. ¿Qué es la propuesta del ministerio? No, la propuesta del ministerio era darle menos del 6% a la sala. No cumplir con el 6% que se les otorga a ellos. Para nosotros es, indispensable y no tomar una decisión apegada a derecho, apegada al marco constitucional, nunca fuera del marco constitucional. A ver, esta situación desde luego nos lleva a saber que no ha sido un año fácil para poder hablar de diálogo, de consenso y de gobernabilidad en el país. Es que es bien difícil, Neto, es totalmente difícil. Vos no sabés con quién obviamente estás hablando. Para algunos funcionarios de este gobierno, la Constitución es un pliego de planteamientos que ellos lo pisotean. Pues solamente ellos hablan de la Constitución cuando les conviene, pero la Constitución la están violando todos los días. Esta es una violación flagrante a la Constitución, el no trasladarle los fondos a los alcaldes. El venir y presentar un presupuesto totalmente fuera de lugar, a donde se le dice a la sala, sabes que yo te voy a mandar, te voy a poner en el presupuesto lo que yo quiero, no lo que me ordena la Constitución. ¿Eso qué es? Es vulneración al marco constitucional. Si a mí la Constitución me ordena de forma clara, precisa y concreta que no menos del 6%, le debo de asignar a la Corte Suprema de Justicia, porque vengo y le pongo un porcentaje menor. ¿A quién estoy retando? ¿O de quién me estoy burlando? ¿O a quién le estoy diciendo, sabes qué? Esa Constitución no me interesa lo que dice. Cuando esa Constitución es la que ha dado paso a que exista alternancia, a que llegue un nuevo gobierno al poder. Esa Constitución ha dado derechos para ostentar el poder que obviamente se ostenta en el Ejecutivo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vulnerar el marco constitucional si es la carta o la ruta, digamos, que tenemos que nos tira el constituyente de cómo tenemos que comportarnos en relación a la función pública o al funcionamiento, digamos, institucional del Estado como tal, y en este caso en particular, por supuesto, el no haber asignado tanto Corte Suprema de Justicia, el 6%, el 10% para los alcaldes, y lo que ya manda la ley de veteranos, ¿qué es eso? Eso es burlarse de la Constitución, es burlarse de la ley, es ir en contra del marco al cual nosotros hemos jurado, de acuerdo al juramento que hacemos, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Entonces, ahí estamos violentando el marco constitucional que nos rige como funcionarios responsables del manejo del aparato del Estado. Hay dos caras de la moneda en este tema, porque cuando le consulto a los funcionarios cercanos al presidente, me dicen que lo que tenemos de parte de la Asamblea Legislativa es un bloque de oposición que de alguna manera no deja gobernar al presidente y no le da las herramientas. Mira, tú como periodista crítico, como periodista bastante estudioso y generas obviamente opinión, te documentas bien, claro, sabes que eso no es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros solamente levantemos la mano y que se siga violentando la Constitución, que se violenten las leyes, que se atropella a medio mundo, porque allí sí vamos a estar dentro del lado bueno. Si es que aquí no es cuestiones de quién plantea el problema o de quién plantea la solución. Aquí es cuestión de cumplir el marco constitucional. Que cada quien asuma su rol. Entonces la Asamblea tiene que ser, de alguna manera, su rol, tiene que ser nada más aceptar todo lo que viene, aunque eso venga atropellando a medio mundo. Entonces, así no funciona el Estado de Derecho, Neto. Por ejemplo, así no funciona un Estado democrático de derecho. El Estado democrático de derecho significa mantener un debate permanente sobre los grandes temas del país y encontrar las soluciones de forma correcta, siempre y cuando esté como primicia el principio de legalidad. Concatenando esa postura que asumen oficialistas,
En algún momento también destacan que uno de los mejores momentos, o mejor dicho, de los peores momentos es el hecho de la pandemia que hemos tenido en el país y que es precisamente de donde surgen la mayoría de los problemas. El caso del llamamiento de funcionarios por apremio hacia la Asamblea Legislativa. Bueno, de hecho, las últimas resoluciones de la comisión es llamar a 3 funcionarios más por apremio. Bueno, yo te lo voy a decir con palabras sencillas. Sí. Decime qué órgano de gobierno en un Estado democrático de derecho no tiene que llamar para responder por ciertos aspectos o ciertas acciones que se han dejado de hacer en función de atender un problema nacional. La pandemia es un problema nacional y mundial, pero en este caso en particular hay un Congreso que está vigilando el proceso de atención sobre la pandemia. Y dentro de ese tema hay erogación de recursos, hay acciones que se dejaron de hacer en relación a la inversión. Entonces, yo no sé si lo que quieren es un Congreso amanuense que de alguna manera venga y diga sí, cuando ha existido, de acuerdo al criterio de los que se han expresado mayoritariamente en ciertas votaciones, donde se están planteando algunas decisiones arbitrarias. Voy a poner el ejemplo. Y vayámonos a un tema que no tiene que ver con, que tiene que ver con el tema, pero no es con relación a lo expresado por los funcionarios del Ejecutivo. Los centros de contención y los centros de retención ¿contaminaron a muchas familias, sí o no? Esa es la pregunta que tenés que hacerte. ¿Cómo avanzó la pandemia por haber tomado esa decisión? Y los derechos que violentaron a esos ciudadanos, nosotros nos íbamos a quedar callados. O sea, entonces quiere decir que se te violentan los derechos, Neto, y yo no debo decir nada. Me tengo que quedar con los brazos cruzados sin decir nada porque allá vos es tu problema. Y no es así. Cada vez que se violenten los derechos constitucionales de un ciudadano de forma individual y de forma colectiva, los diputados tenemos que salir al encuentro y tratar de señalar el problema. Porque muchas familias se contaminaron y la pandemia y el virus avanzó de forma acelerada por el simple hecho de haber, digamos, el haber diseñado o configurado este tipo de escenarios a donde el contagio prácticamente lo multiplicamos por cientos. Entonces, hoy tenemos lo que tenemos, no voy a decir que obviamente es único país del mundo, pero hay países que de alguna manera tomaron decisiones sabias y no tan costosas, como Taiwán, como Corea. Si vos revisás los presupuestos de estos países, no han sido presupuestos voluminosos y sí han atendido el problema porque tomaron decisiones sabias, se dejaron acompañar. En este caso en particular, quiero decirte que el órgano legislativo no está conformado solo por políticos que no conozcan de la parte médica. Hay una buena cantidad de médicos dentro de médicos y médicas dentro del órgano legislativo que conocen del tema, que son especialistas en los temas de enfermedades contagiosas. Por lo tanto, cuando habla el Congreso, habla con conocimiento. Habla con conocimiento. Okay, primero porque son médicos que ejercen la medicina. Claro. Son médicos que han estado dentro del gobierno. Son médicos que conocen cómo se han atendido en el pasado ciertos problemas de salud y te dan cátedra. Por lo tanto, cuando el Congreso viene y se expresa con conocimiento de causa, porque saben y conocen el problema. Y sus posiciones son eminentemente técnicas, más que políticas. Pero como son políticos, al final las configuran como una acción política. ¿Deben ir estos funcionarios que se han llamado los últimos al exministro de Gobernación, ya no siendo ministro? Mira, vivimos en un Estado democrático, Neto. Cuando estalló hace una dictadura, entonces, ¿qué sirve que vaya un funcionario? De la PNC. Vivimos en un Estado democrático donde los poderes, donde la división de poderes está bien marcada en el marco constitucional, el balance de los órganos de gobierno. Por lo tanto, esto es normal en un Estado democrático. Aquí no es obviamente que alguien venga y dé la orden para que obviamente no vaya. Simple y sencillamente en una democracia eso es lo que fortalece el sistema. ¿Qué va a pasar Eso es parte de los pesos y contrapesos. Claro, porque la población, a través de una entrevista de un funcionario,
puede darse a conocer qué es lo que pasó sobre un tema. Ok, ¿qué va a pasar si el director de la PNC nuevamente no cumple con ese mandato? No quiero hacer comentarios. Escuché decir de él en una intervención de que no hacía falta llevarlos por apremio, esposados a ellos. No, mira, no. Yo creo que aquí se está transversando las cosas. Y no sé ustedes si ustedes como medios se prestan para ello. El mandar a traer a un funcionario por apremio no es ponerle esposas, perdóname. Traslado la opinión de ellos. Ni tampoco llevarlo a la fuerza. Es simple y sencillamente que vaya un patrulla acompañando el vehículo del funcionario. Llegar, tocar la casa, señor ministro, tiene esta cita a tal hora, acompáñenos, pero... No es un poco de coerción eso. Pero la policía no tiene ni potestad para venirse y subirse al carro del funcionario. Por apremio, irlo a traer y decirle, mire, sabe que tiene una... de acuerdo a esta convocatoria, usted tiene esta obligación. ¿Vea? Acompáñenos. Ese es parte del ejercicio democrático. No hay nada malo en esto. ¿O querés vos, desde tu punto de vista, de que este sea un Estado a donde prácticamente los otros órganos tienen que ser sumisos? La Constitución no dice eso. Si no, decime en qué parte de la Constitución dice que los otros órganos tienen que ser órganos sumisos al Ejecutivo. Ni el Ejecutivo tiene que ser sumiso al Legislativo, ni tampoco el Ejecutivo tiene que ser sumiso al órgano judicial. Cada órgano de Estado tiene sus funciones. Ok. ¿El país podrá pasar de esta coyuntura bastante compleja que tiene hoy en día, Mar? Mira, vienen las elecciones y uno de los discursos que ellos ocupan es vamos a sacarlos a todos de la Asamblea Legislativa. Mira, esa es una guerra psicológica. Y de hecho, yo quiero decirte, el voto de Nuevas Ideas es el voto del FMLN. Es el voto del FMLN. Habrá un 1%, 2% de los otros partidos que se han movido. Y ellos lo saben muy bien. Ellos sacaron el voto del FMLN. A quien han afectado grandemente es al FMLN. Porque la gente de derecha sabe quiénes son los que de alguna manera se están gobernando. Si ocupamos el álgebra política electoral, pues, es del FMLN todo ese... Mira, claro, la mayor parte de ese voto es del FMLN. Entonces el problema es, Neto, que debes de entender que no es cierto que el número de votos sacados son votos reales de un partido, obviamente, que de presto gente que no votaba, es gente identificada. Decime quiénes son los que van de candidatos por el partido gobierno. Exalcaldes del FMLN, por 2 o 3 periodos. Si hablan de los mismos de siempre, pues allá van a los mismos de siempre. Funcionarios. Y no el presidente fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de la capital, pues. Y no los funcionarios que están en el gobierno fueron funcionarios del FMLN, pues. Entonces, el pastel no es cierto que... ya mira, en el orden de la ecuación... Revisar la lectura de las encuestas. Escrita en el álgebra política demuestra de que ese número está ahí afectado, digamos, directamente sacado de un partido que es el FMLN. Es que mira, lo que cambió dentro del gobierno fue la bandera roja por la bandera celeste. Sí, como que vos ayer andaba la camisa roja y hoy tengas la camisa celeste. Sí, son los mismos del FMLN los que están gobernando, pero otros actores, tal vez que no tenían el poder de decisión en el partido que gobernó 2 periodos. Pero al final, revisar de forma detallada, todos tienen vínculos con los gobiernos del FMLN. O sea, hablar de los mismos de siempre, son los mismos de siempre entonces. Los que nos están gobernando. ¿Quién me antecede a ese planteamiento, a la pregunta que hacía de lo que viene para el 28 de febrero? Bueno, el pueblo va a dar su veredicto, pero no es cierto que obviamente vengan y las cosas están así, si la gente se está dando cuenta. Mira, si hacemos números, la gente fue a votar en contra de los que pervirtieron el Estado, el gobierno. En los últimos. La corrupción. Y voy a decir, no sé si sea esto una palabra tal vez muy fuerte, pero el problema de este país y el por qué se sigue empobreciendo más es la maldita corrupción, el cáncer que tenemos que extirpar. Porque la gente salió en contra de quienes habían desviado recursos y se los habían apropiado para ellos. Y la gente sigue viendo lo mismo. Que tarde o temprano van a salir a la luz los grandes desfalcos del Estado
tarde o temprano, nada está, digamos... Me hablas de este gobierno. Por Dios santo, Neto, ¿y en qué país vivís tú? Mira, si es que eso está a la luz. Lo que pasa es que la población está escuchando una versión que no es la verdad. La población tiene que darse cuenta de todos los recursos asignados y de cómo se han venido manejando los recursos. Entonces, la obligación de todo salvadoreño es el 28 de marzo ir a extirpar esa corrupción, porque la corrupción sigue haciendo mella en el Estado, en el aparato del Estado. Y eso te lo digo, ¿por qué? Porque hay ciertas acciones que tú decís, bueno, ¿y eso cómo es que pudo costar eso? ¿Cómo puede de alguna manera tener el valor esa obra del tamaño que obviamente la están haciendo? El tamaño el grueso de la inversión no se sustenta con realmente con la compra o la construcción de la obra en sí. Entonces, esto tarde o temprano va a salir, Neto. Y te digo, todos estamos obligados como salvadoreños ir a las urnas y a extirpar la corrupción, porque la corrupción es el cáncer que tiene este país. En la medida que un funcionario desvía recursos para uso personal, no le está robando al Estado, le está robando a los más pobres. Le está quitando la oportunidad del proyecto de agua a aquella comunidad que obviamente se sigue asistiendo por camiones cisternas. Le está quitando los recursos a aquella comunidad que necesita que se lleve la energía eléctrica, que necesita al municipio que necesita que se le construya el puente o se le haga el tramo de carretera. Es que a quien le están robando es a los más pobres. Pues cada vez que un funcionario viene y con mente diabólica cree que nunca lo van a detectar, porque vino y adquirió esta botella de agua que costaba 35 centavos y vino y la adquirió en 70, allí no hay un acto de corrupción en una compra de bienes y servicios. Aquí este es un bien. Entonces, aquí está, cuando venís vos y ves que esta botella de agua, que realmente lo que cuesta son 35 centavos y te la están facturando a 70 centavos, que ese es el problema. Y yo te voy a decir una cosa, nadie se debe hacer rico por ostentar cargos del Estado, nadie. No hay digamos, justificación alguna que un funcionario, por ser presidente del órgano legislativo, por ser presidente del órgano judicial, por ser presidente del Ejecutivo, por ser ministro, por ser alcalde, deba de crecerle su patrimonio. No hay forma de cómo sustentar eso. Y no hay, andan gente, obviamente, que han tenido que estar en probidad, pues, cuestionados. La pregunta es, ¿de dónde se enriquecieron? Aquí solo hay dos explicaciones. O tienen una profesión tan bondadosa donde tienen una clientela bastante atractiva, o tienen el negocio más grande de su vida. O sea, la empresa más atractiva, que obviamente tiene un buen nicho de mercado. O tres, vamos a ponerle, se sacaron la lotería. Pero un puesto de gobierno un puesto de gobierno no es para enriquecer a nadie. Te lo digo con propiedad. Cuando vos haces las cosas de acuerdo al marco constitucional, a la ley y a los ojos de Dios. Ok, regresando a ese factor de análisis de lo que viene por delante en la campaña electoral, me gustaría un poco ponerlo en perspectiva cuando regresemos después de esta pausa, porque hay proyecciones políticas, ¿no?, de partidos que estiman que es cada uno de ellos que van a tener un buen número de diputados. ¿Cuál es el análisis que hay ahí alrededor de todo esto? Voy a hacer una pausa. Por un lado, también esta situación ocurrida en el Capitolio en los Estados Unidos también ha sido punto de honor que ha puesto los ojos del mundo precisamente sobre lo que está pasando. ¿Cuál es la lectura que también, bueno, ustedes como asamblea dictaron y publicaron un comunicado, ¿no?, alrededor, pronunciándose en contra de lo que había sucedido? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto. A usted también quiero invitarlos a que me acompañen hoy a las 7 de la noche, sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Continuamos examinando el papel, el rol y las propuestas que están haciendo los candidatos de los diferentes partidos políticos en contienda sobre esta campaña electoral.
Estarán con nosotros Dery Salines de Nuevas Ideas, Jorge Segura del Partido de Concertación Nacional, Edgardo García del FBLN, Francisco Fuentes del Partido Gana. Hoy, 7 de la noche, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego. Y recuerde que transmitimos en vivo a través de Facebook por medio de la plataforma de Zoom para que usted también pueda tener de primera mano la participación a través de las redes sociales. Imágenes desde el sector de el Boulevard del Ejército para que usted tome en consideración este lunes a esta hora de la mañana el ingreso a la capital por esta importante arteria. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido de Concertación Nacional y diputado también por la reelección para este periodo. Mario Ponce, hablamos precisamente de aspectos que tienen que ver con el ejercicio de control que tiene la Asamblea Legislativa frente al resto de iniciativas que plantea el Ejecutivo a partir del presupuesto. Hemos hecho una valoración también en perspectiva de lo que está sucediendo en cuanto a la campaña electoral. Me gustaría aprovechar estos minutos también para hablar un poco sobre estos acontecimientos que han marcado el pulso a nivel mundial y que han puesto los ojos atentos a lo que sucedió en el Capitolio, Mario, sobre todo porque hay quienes de alguna manera creen que esto es parte de lo que podría ser una situación muy difícil para una sociedad modelo de democracia como es los Estados Unidos. Si pasa en los Estados Unidos, tomando como punto de referencia el modelo que nosotros instauramos, alguien dice, pues algo muy parecido a lo que ha ocurrido en febrero próximo. Mira, quiero de hecho felicitar al nuevo gobierno de los Estados Unidos, liderado por John Biden, y todo su equipo, que ya dentro de unos días estará tomando posesión, para ser exacto, el 20 de enero. A partir del 20 de enero van a haber cambios significativos en el mundo en relación al funcionamiento de los sistemas democráticos, al respeto de los derechos humanos y al respeto de los derechos laborales. En este país van a haber repercusiones, porque si algo cambia, la agenda entre republicanos y demócratas está bien marcada. Yo creo que lo tenés que conocer. En el caso de los demócratas, ellos son férreos, digamos, críticos y no permiten, digamos, corrupción en ninguna parte del mundo. Detestan la corrupción, venga de donde venga. Y ellos tienen conocimiento, Washington tiene conocimiento de lo que ha estado pasando acá. Igual, violación a los derechos humanos. Tampoco van a permitir, o sea, van a hacerlos, como decimos en buen salvadoreño, los del ojo pacho, porque hay violación a los derechos humanos. Bueno, los alcaldes advirtieron con ir al Senado y violación a los derechos laborales. Oí bien, tres cosas fundamentales por las cuales se diferencian los demócratas. Combate a la corrupción, no avalan o no permiten que enfrente, obviamente, que un Estado democrático venga y violente derechos laborales y los derechos humanos de las personas. En ese caso en particular, ahí se diferencian entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Por lo tanto, los cambios vienen y creo que van a ser para bien, porque todos los salvadoreños queremos que el Estado funcione con las buenas prácticas de buen gobierno. Se va el embajador Johnson. Que no se siga viendo la misma película que se ha visto en el pasado de expresidentes siendo cuestionados, llevándose a los banquillos llevándose a los tribunales correspondientes o funcionarios de esos gobiernos. La embajada anunció la retirada del embajador Johnson. ¿Qué evaluación tiene de él? Bueno, termina su periodo, como termina el periodo el presidente Donald Trump. Entonces él es un funcionario del gobierno republicano que termina el 20 de enero. No es embajador de carrera. Por lo tanto, él ya anunció su retirada, la embajada ha hecho oficialmente su retirada y el Senado el nuevo gobierno hará la propuesta del nuevo embajador que obviamente vendrá acá con las directrices de lo que ya te he planteado. Que la agenda del nuevo embajador sea el respeto a los derechos laborales, el respeto a la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos y el respeto
y el buen manejo y buscar el curso del buen manejo de los recursos del Estado. En eso va a ser parte, digamos, del esfuerzo que obviamente el nuevo embajador tendrá que estar vigilando, porque al final, ¿qué es un embajador? Es un visor que obviamente informa a su país de lo que realmente está aconteciendo en el país al cual está designado. Y en este caso en particular, en la que nosotros tenemos un poco más de 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, y tenemos un buen porcentaje de salvadoreños que están buscando un estatus migratorio, pues tendrá que haber un compromiso. Un compromiso con el fortalecimiento al Estado de Derecho y el fortalecimiento. ¿Cuál es la evaluación que puedes tener del embajador que se va? Mira, no me gustaría, pues obviamente, hacer alguna valoración en este momento. Primero porque yo creo que le tocó venir, o a este embajador le tocó estar al frente, digamos, de los cambios de gobierno, digamos, en el que un gobierno salía, otro entraba, y por lo tanto quizás no tuvo mucho tiempo como para poder conocer de primera mano, digamos, el quehacer de este nuevo gobierno, aunque yo debo decir que lo que hemos visto todos los salvadoreños a través de los medios de comunicación ha sido bastante benevolente, digamos, o bastante permisivo, en el sentido que no se ha expresado. No quiero decir que se mete en los asuntos internos del país, pero siempre tiene que haber una opinión sobre ciertos actos que obviamente no son ni democráticos, no son ni actos de alguna manera que fortalezcan la institucionalidad. Al contrario, han sido actos que han debilitado la institucionalidad y nuestro Estado democrático. Ok, una actitud como pasiva, dirías tú, que ha mostrado frente a esos acontecimientos que debió haber algún momento. Por eso es que la gente lo percibe como que no hizo prácticamente nada al frente de la embajada, o sea, porque prácticamente se quedó callado ante acontecimientos graves de violación a los derechos humanos, de violación a la institucionalidad, y creo que al final, pues, lo que valora la población es eso. ¿Cuáles son las proyecciones que se hacen ya en términos, quitándonos un poco el saco de presidente de la Asamblea Legislativa y entrar de lleno a estudiar el fenómeno de la campaña? Bueno, esta es una campaña donde solamente solo un partido está haciendo la mega inversión. Esperamos que esos recursos con los que se están manejando las campañas publicitarias no sean recursos del Estado. Tienen que haber instituciones que investiguen eso. Tiene que haber una fuente de financiamiento de esa campaña, porque pareciera de que prácticamente es lo que estamos viendo, una campaña solo de un partido político, y tan fuerte, en la que todos los días se están gastando un montón de millones de dólares. Si no, hagamos el monitoreo en radio y televisión. ¿Cuánto cuesta un spot de televisión multiplicado por todos los medios? Eso es una cantidad de plata exorbitante que debe estar saliendo de algún lugar. Ojalá que esto no vaya a ser, digamos, recursos que el Estado tiene en su presupuesto y lo hayan orientado para impulsar una campaña de un partido político. ¿Cómo piensan? El partido político no debe responder, o sea, el presupuesto no debe responder a una campaña de un partido político, sino que el partido debe tener su propia fuente de financiamiento, producto de los aportes de sus miembros o producto de algún préstamo o algunos recursos, obviamente, que tengan que sean lícitos, digamos, fuentes lícitas para poder de alguna manera financiar esto. ¿Cómo piensan ustedes replantearse los partidos políticos frente al escenario que muestran las encuestas electorales últimas, que le dan mucha ventaja al partido oficialista? Mira, la situación tal como nosotros la vemos, pareciera que algunos están haciendo algunos escenarios bastante tan bondadosos, como que pareciera que solo a traer van a ir. Y lo que te puedo asegurar es de que en este momento, si revisamos el número de electores que supuestamente le dieron el triunfo al nuevo gobierno, de eso ya hay un 30 o un 35% de personas que ya no van a ir a votar por este gobierno, empezando por los profesionales, los que entienden, los que conocen de leyes, los que han leído, los que han pasado por la universidad y tienen conocimiento.
solo hacer un sondeo a nivel de todos de todo el sector profesional, tanto en el sector privado como en el sector público, se replegó. Y te puedo decir que la parte intelectual, esa no va a ir a votar por el nuevo gobierno. Ahí estamos claros que esos votos no los van a tener. Como muchos salvadoreños que de alguna manera son celosos con el manejo de la cosa pública y que se están dando cuenta que el mal manejo de los recursos tampoco van a ir a votar. O sea, ese número de electores no se va a reflejar en la nueva elección. Ahora, en este caso en particular, habría que ver cómo van a diseñar los grupos políticos o los partidos políticos sus propias campañas, porque creo que van a entrar todos dentro de todo este esfuerzo cuando entre la campaña para alcaldes, que creo que va a estar la de alcaldes, no sé si entra como el 24. Sí, por ahí, como el 24, 26 o 27. 24, 26, no, 24, 26, porque tenés que restarle los 3 días del silencio. ¿Y con qué fondos? Bueno. Porque no hay, no ha habido hoy cumplimiento de la ley que establece la designación de fondos. La deuda política. Deuda política. Tendrán que hacer sus propios préstamos, sus propias, digamos, sus propios esfuerzos. No creo que obviamente no aporten sus propios miembros. Son muy decisivas. Además, el que va corriendo para diputado o para alcalde tendrá que aportar de sus Es una elección fondos. bastante dececisiva esta, ¿no? Porque pues siempre, marca un rumbo, o siempre han sido así, siempre, ¿no? se ha dicho así, siempre se ha dicho que esta es una elección decisiva. Esta es una elección más que tiene que de alguna manera, digamos, la población pero hay un tiene que salir a votar, componente allí en esta elección, digamos, de desconfianza muy de la gente que lo muestran las asambleas, las encuestas electorales, de insatisfacción del trabajo que se realiza, ¿no? Lo dice la UCA, por ejemplo, al hacer ciertas indagaciones. ¿Cómo retoman estas expresiones? Yo creo que tú acabas de tocar un punto importante. Tanques de pensamiento como el de la UCA están despertando, digamos, o abriéndole digamos, haciendo que despierte la población porque están poniendo el dedo en la llaga. La UCA está haciendo unos análisis, digamos, coyunturales de tipo político, impresionantes, totalmente bien sustentados. Y quiero de alguna manera felicitar a su rector, porque si algo ha tenido la UCA siempre, que ha sido una academia, una institución de educación superior muy responsables con sus editoriales, y creo que ellos están marcando siempre el paso en vista al debilitamiento institucional y al debilitamiento de nuestro Estado democrático. En ese caso en particular tenemos a una UCA que siempre ha sido así, y así debe ser siempre, crítica de aquello que obviamente no se está haciendo bien. Pero, hay una expresión ahí, hay una expresión social reflejada en estas encuestas que hablan de no sentirse muy bien representadas precisamente por la clase de diputados que tiene la Asamblea Legislativa. Ese es un ítem importante que examinar. No digo que sea una verdadera... Mira, yo no puedo meter las manos por ningún diputado de los 84, cada quien responde por sus propias acciones. Debo entender que en toda una familia nunca los hijos son iguales, siempre habrá alguno que pues no se comporta bien, pero yo te puedo asegurar que hay buenos diputados muy conscientes, muy valientes, muy comprometidos con el fortalecimiento de la institucionalidad y del Estado democrático. Ustedes como medios saben de que, y conocen de primera mano, que el sistema democrático y la institucionalidad del Estado se tiene que defender por principio, porque ustedes son parte del juego. Y yo no sé si a ustedes les conviene un Estado democrático o un Estado a donde se pierda nuestro sistema democrático y la institucionalidad. Ustedes son los primeros en salir expulsados de un país a donde ya no se vive una democracia, sino vean el espejo como Venezuela. Así que pongan sus barbas en remojo ustedes como medios de comunicación, porque en Venezuela los medios allá
no va a pasar nada con Hugo Chávez. No, Hugo Chávez es bueno, Hugo Chávez es aquí. Mira lo que tenemos, un montón de venezolanos durmiendo en los parques de toda América Latina, de Sudamérica. Eso nos lleva el presidente Nayib Bukele. Entonces, a un sistema autoritario, por lo que mencionas. Mira, no, obviamente no, lo que se ha hecho digamos, por algunas acciones que obviamente este gobierno ha tenido, algunos lo señalan como que es un gobierno autoritario, se está configurando un gobierno autoritario y dictatorial. Pero eso al final, Neto, esa es una valoración posiblemente muy a priori. Puede ser que se están dando señales de eso. A lo que quiero llegar, y para que no me desvíes mi opinión, que ustedes como medios de comunicación son los que más pierden, o sea, los dueños de estos medios de comunicación, porque la población, el ciudadano común, que obviamente no tiene nada que perder, solamente vive de su propio trabajo, al final pues va a seguir en este país. Pero los dueños de los medios de comunicación son los primeros que salen corriendo y huyéndole al país cuando se rompen o se atropellan las libertades, digamos, de prensa, las libertades individuales y las libertades colectivas de un país. Entonces, a lo que quiero llegar, Neto, es lo siguiente. Veamos como la acción de la Asamblea Legislativa como el papel que debe desempeñar en un Estado democrático. Y no lo veas desde otras perspectivas, porque cuando tú repetís una mentira 100 veces, la volvés una verdad absoluta. No sean parte ustedes de la mentira repetitiva, haciéndole creer a la gente que eso es así, porque ustedes están obligados a decir la verdad y a decir realmente lo que pasa. Porque cuando se vuelven también ustedes, callan o no quieren emitir opinión porque creen perder el espacio o la pauta publicitaria, ustedes son cómplices del atropello o del rompimiento del Estado constitucional de derecho y del sistema de libertades. Entonces, como medios tienen una responsabilidad ante el mundo y ante la población entera. No me siento ni aludido este medio, no porque lo estoy diciendo en términos después viene un funcionario de gobierno, habla, o sea, somos una vitrina en la que exponemos los diferentes puntos de vista. No por eso, pero yo no lo estoy diciendo por ti ni por nadie, estoy diciendo los que sufren las consecuencias. Si no veamos, digamos, qué es lo que ha pasado en los países donde tiene que cuidar se perdió el sistema democrático y el sistema de libertades. Por supuesto. A ver, el tiempo se nos fue. Quiero agradecer que nos hayas acompañado, Mario, esta mañana. Vamos a estar muy atentos a conocer el curso de la situación que viene por delante, sobre todo también en el marco de esta campaña electoral. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto, y pues yo le deseo, digamos, éxito a todos los partidos políticos y a todos los candidatos y candidatas que van corriendo por todos los partidos políticos. La democracia es así. Debe haber renovación, debe haber, digamos, nuevas propuestas. Ojalá que los que lleguen sean diputados que obviamente piensen, analicen y debatan. Pero te puedo asegurar que este esfuerzo, las elecciones que vienen, no es que sean las más importantes, son elecciones que marcan, digamos, si realmente nosotros vamos fortaleciendo nuestro sistema democrático o lo estamos debilitando. De eso depende el próximo evento electoral, del debilitamiento o del fortalecimiento de nuestro Estado democrático. Gracias, Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa y candidato a la reelección como diputado del Partido de Concertación Nacional. Vámonos a la pausa, señores. La Defensoría del Consumidor está examinando con lupa el tema de los precios de los útiles escolares, cuotas que cobran colegios privados. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento del programa. No se lo pierdan porque estará muy interesante en unos minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos en esta segunda parte del programa
a conversar sobre un tema que tiene que ver muchísimo con la actuación y todos aquellos aspectos que rodean el año escolar, desde el punto de vista de los costos, precios de escolaridad, etcétera, etcétera. Esta mañana le doy la más cordial bienvenida precisamente al presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar. Bienvenido, licenciado. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, y un gusto, un placer a todos los amigos que están siempre en sintonía de este gustado programa. Nuevamente para la Defensoría del Consumidor, siempre pues aprovechamos este tipo de espacios para compartir con la población la labor que venimos realizando desde nuestro gobierno y sobre todo pues encaminado a una protección de los consumidores justamente en este periodo de inicio del año, ¿verdad? Donde la actividad escolar es bastante fuerte. Interesante, será un tema muy importante. Como siempre los invito a que participen, envíenos sus comentarios, sus preguntas, porque son muy válidas para poderlas poner en perspectiva de el desarrollo de la temática que vamos a tener. Además, aprovecho a invitarlos a que sintonicen a Julio Valdivieso hoy a las 8 de la noche por Canal 19 y su programa Pulso Ciudadano. Va a estar conversando sobre temas importantes de país. Jorge Castro, candidato a diputado por Santa Ana por Nuevas Ideas, y el doctor Ricardo Lara, candidato a diputado por el Departamento de la Libertad por el Partido Arena. Así que no se lo pierda hoy a las 8 de la noche por Canal 19, Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. A ver, tengo acá un comentario que usted hizo recientemente a un medio de comunicación radial, donde dice que precisamente advierte que para este año escolar 2021, todas aquellas instituciones que estén incrementando cuotas deben estar respaldadas por la aprobación de una asamblea de padres de familia. Comencemos por ahí porque hay muchos reclamos, hay muchas demandas de padres de familia que están precisamente quejándose por esta situación. Bueno, en el marco del inicio de la temporada escolar, ¿verdad? Muy peculiar precisamente por el tema de la pandemia, donde desde nuestro gobierno se han dado esos lineamientos por parte del Ministerio de Salud y también por parte de nuestro Ministerio de Educación para que toda la actividad escolar esté enmarcada en una educación virtual. Tenemos que tener también presente que el tema de las cuotas, tanto de matrícula como las cuotas pues mensuales, ¿verdad? Están reguladas bajo un procedimiento de la Ley General de Educación. Esto es algo que ya está establecido y que básicamente cualquier incremento en cuota debe estar respaldado por una asamblea de padres de familia que debe de cumplir con ciertas características. En primer lugar, se debe de garantizar la convocatoria de todos los padres de familia, la asistencia de más de la mitad más uno de los representantes de los padres de familia, y luego pues la toma de decisión debe de ser aprobada por 3/4 partes de los asistentes a la asamblea de padres de familia. En ella también debe de existir un formalismo de un representante del Ministerio de Educación que debe dar fe de todo este proceso, y al momento de que cuando se haga esta asamblea, que ya está establecido incluso el periodo entre los meses de junio y julio, debe de haber una justificación, es decir, los incrementos tanto en cuotas de matrícula como también en cuotas mensuales de los centros educativos privados debe estar justificada en mejoras, ya sea pues en infraestructura, en calidad del servicio o en la contraprestación precisamente en el cual los padres de familia puedan ver justificado obviamente estos incrementos. Así que de cara a este nuevo inicio del año escolar es muy importante que los padres de familia le presten atención a esta disposición, y ante cualquier incremento pues puede hacer la consulta al Ministerio de Educación o directamente a nosotros como Defensoría del Consumidor, quienes a través del 910 o de nuestro WhatsApp 7860-9704 estaremos recibiendo este tipo de consultas, ¿verdad? O de denuncias de parte de la población, en dado caso ellos se vean sorprendidos con un incremento en cuota. Algo bien importante es que estos incrementos de cuota tuvieron o de matrícula tuvieron que haber sido tomados como acuerdo el año pasado, sí, ¿verdad? Y no este año. No este año, ¿verdad? Ni tampoco en años anteriores. Es justamente la regulación. Hay una ilegalidad aquel que comience elevando esos precios. Ahora, ¿qué sucede con aquel centro educativo que comete esta ilegalidad? En este caso estamos considerando de multas que van
desde los $5.000, ¿verdad?, hasta puede ser de los 10.000, o incluso si hay una reincidencia, esto puede llevar también a la revocatoria de la autorización de funcionamiento del centro educativo. Así que aparte de esto también está considerado el reintegro de los padres de familia de los montos que hayan sido pues cancelados de este tipo de cobros indebidos. Ahora, esto pasa por, de alguna manera, ver la modalidad en la que entramos digamos, con el año escolar. No va a ser presencial, se va a continuar siempre en línea. Claro. Y este es otro de los elementos también que suman a esa preocupación, sobre todo cuando se trata de ver que hay algunos colegios que no han reducido que no han bajado su cuota, ¿verdad?, y que siguen la manteniendo vigente según estando en el parámetro presencial claro. anterior. También hay que considerar que el hecho de que ellos pasen a una modalidad virtual también ha representado ciertos costos, ¿verdad? Y ahí es un nivel en el cual se compensa, ¿verdad? El hecho que no sea los costos estrictamente relacionados a servicios presencial, pero sí hay costos en la parte virtual, ¿verdad? Lo que puede ser algún tipo de plataforma, el poder tener una mejor calidad de su internet. Así que hay otros elementos que también ahí pueden estar compensando, pero lo importante es que cualquier incremento, cualquier aumento, ya sea en matrícula o en cuota, debe estar respaldado en un procedimiento que es testificado por el Ministerio de Salud y también pues respaldado por los padres de familia. Ahora, conversé este tema con la ministra de Educación la semana pasada y ella me decía que en la Asamblea Legislativa es la única que tiene la potestad para subir o bajar. En este caso, a partir de la pandemia, de lo que hemos tenido y todo el proceso de emergencia, esa es ella la que tiene en sus manos, por cierto, una solicitud para bajar cuotas escolares, ¿no? Sí, esta es una propuesta que ha nacido precisamente de diferentes sectores que lo que busca es aliviar precisamente la economía familiar, pero obviamente ya es una disposición en la cual pues la entidad, pues en este caso la Asamblea Legislativa, es la que toma pues este tipo de atribuciones, ¿verdad? No es el Ministerio de Salud. Entendemos que no está en este caso pues con ese nivel de atribución o competencia. Ok, veamos un poco el tema de los útiles escolares. No sé si tenemos un reporte periodístico que nos pueda poner en perspectiva, un sondeo que se hizo recientemente. Voy a pedirle a nuestro equipo si lo tenemos, en la que podamos conocer cómo se está llevando a cabo precisamente la comercialización también de estos productos que, quiera si no, resulta ser uno de los principales digamos, costos en los cuales va a tener que enfrentarse el padre de familia. No sé si lo tenemos listo. Me avisan para cuando lo tengamos. Ok. ¿Cómo y qué se va a hacer precisamente para controlar esta situación? Bueno, evitar abusos claro. en el precio de los útiles escolares. Bueno, nos mantenemos en este momento con dos mecanismos importantes de acercar información a los consumidores. Ya lanzamos nuestro primer quién es quién en los precios de las tablets y también de laptop, que han venido a ser pues ya no un utensilio, llamémosle así, de entretenimiento. Subieron de precio, le cuento. Ha habido también hay una situación de una alta demanda, ¿verdad? Sí, alta demanda y subieron de precio. Y también pues de incrementos de precios, pero a través de los quién es quién logramos también establecer esa información tan importante para que los consumidores puedan tomar mejores decisiones. Y lo que pueden estar viendo en pantalla es precisamente el último sondeo de precios de útiles escolares. Sabemos de que aun cuando la actividad escolar va a ser de forma virtual, hay ciertos utensilios, ¿verdad?, que sí van a ser requeridos por parte de los colegios y centros educativos en general. Este sondeo llevó pues a levantar información en más de 117 establecimientos a nivel nacional, en lo que encontramos pues una diversidad de artículos como cuadernos de espiral, cuadernos engrapados, libretas, cuadernillos y toda la miscelánea pues de utensilios que estamos hablando de 117 productos, de 72 productos que fueron levantados por parte de nuestros equipos. Es importante mencionar que en términos generales vemos una relativa estabilidad de los precios cuando comparamos el valor de esta canasta de 71 productos de este mes de enero, de la primera semana de enero, con respecto a la última del mes de diciembre. Y como pueden ver ahí en pantalla, también tenemos un ranking de aquellas librerías que, de acuerdo al sondeo, a partir de la comparación, resultó ser
que son las más baratas y aquellas que resultaron ser con precios más altos. El que está en pantalla son de las 3 librerías de la zona tanto central, occidental y oriental, que en 21 productos homólogos, es decir, que se logran comparar, lograron pues con un puntaje mayor de precios. Estamos hablando que las librerías más caras acá en la zona central tenemos Papelería y Librería Latinoamericana, tanto en Metrosur como en Metrocentro, también la librería Nuevo Mundo Sacamil, en la zona occidental la librería Variedades Danielita, Librería y Papelería San Salvador y también Office Express Delivery en Avenida Independencia Azul, esto es en el occidente del país, en Santa Ana, Sonsonate y Chalchuapa. Por su parte, en el oriente tenemos la farmacia San Rey número 12 en Santa Rosa de Lima, también la Librería y Variedades Joselín Saraí de la Unión y Librería... ¿Que subieron Marjoris, precios o tienen precios altos? Tienen precios más altos. ¿Qué se hace con ellos? En la anterior me gustaría también notar aquellos con precios más bajos. Recordemos que estos precios, este es un mercado que en este momento se encuentra libre, ¿verdad? Claro. Y este elemento de competencia es muy importante, que el consumidor pueda identificar. Aquí tenemos los que resultaron ser con precios más bajos. Librerías Terraza, esto se encuentra acá en el Centro Comercial Las Terrazas en San Salvador. Librería y papelería pues Aranda y Cervantes también, tanto en San Salvador como Antiguo Cucatlán. Y en el occidente de nuestro país tenemos librería y papelería. ¿El valor que aparece al final, licenciado Salazar? Es un valor total de la cesta de 21 productos que logramos nosotros comparar. ¿Son $13 menos? Sí, correcto. 14, cuando vemos, 15. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, en la zona central, el precio de la más baja y la más alta, estamos hablando de $13 precisamente de diferencia. De diferencia, ya es bastante. Voy a hacer una pausa, seguimos un poco escudriñando porque nos falta ver Occidente y Oriente, ¿verdad? Correcto. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Este es un punto bien importante. Escríbanos y vamos a tomar en consideración para trasladarla a nuestro invitado los comentarios que ustedes nos están haciendo. Avenida Jerusalén, ahí está el tráfico a esta hora de la mañana, 7:36. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hablamos de un tema muy sensible económicamente, sobre todo en el marco del inicio del año escolar, cuando se trata de ver algunos colegios que han incrementado su cuota de escolaridad, la vigilancia de la instancia pertinente y también el tema de la comercialización y venta de útiles escolares. Nos habíamos quedado con una imagen, ahí hay una pregunta, dice, ¿han estimado en cuánto pudo subir la demanda de computadoras y cuánto es el incremento? Pregunta Karen Molina. Bueno, Karen, comentarle que nuestro sondeo lo que está reflejando es que hay una mayor variedad de computadoras, ¿verdad? Y también de tablets. Hay que tener en cuenta de que ha sido uno de los utensilios pues altamente demandados a partir de la pandemia. Toda la parte electrónica hoy en día viene a ser un mecanismo no solamente educativo, sino que también para realizar las diferentes actividades de trabajo, negocio. Así que de momento pues esta es la información que nosotros disponemos. Obviamente tenemos muy presente este tema del monitoreo de los precios y en la medida que el consumidor está debidamente informado y puede encontrar dónde se encuentran las mejores condiciones, ¿verdad? Sin duda alguna que esto facilitará el que el mercado también se vaya adecuando a una realidad, ¿verdad? Porque por un lado tenemos una población que se ha visto seriamente afectada de sus ingresos y por el otro lado el acceso a estos utensilios viene siendo necesario. Ahora, veíamos, pongamos de nuevo el cuadro de las otras alternativas y centros de distribución que han bajado precios en el sector de, sería el Central y Oriente, creo. Oriente, por ejemplo. No, acá, era la otra, ¿no? Sí, sí. ¿Era la otra o esta es? La anterior. Esta creo que era, ahí está. Correcto, en la zona oriental y occidental ahí tenemos por ejemplo el caso de la librería
En Occidente... No, esos son los más altos, sería el anterior. Estamos hablando de los de... Eso, correcto. Exactamente. Tenemos acá en la zona occidental la librería y papelería Getsemaní. Esta se encuentra en barrio San Sebastián en Santa Ana, que resultó ser la más barata. Luego le sigue la librería El Ángel en Aguachapán, y la librería de variedades La Heroica también en el barrio San Sebastián de Santa Ana. Y finalmente en la zona oriental tenemos acá la librería y papelería Abraham Lincoln en Usulután, también en Usulután la librería y papelería Osiris, y en San Francisco Gotera la librería y papelería El Ángel. Como podrán ver, lo que buscamos con este tipo de instrumentos es facilitarle al consumidor nuevamente el que pueda conocer dónde existen mejores opciones de compra, dónde están estas mejores condiciones de precio sobre todo, y a partir de eso también generamos competencia en el mercado. En la historia pues nosotros vemos en los históricos de la Defensoría cómo este tipo de sondeos anima la competencia, porque obviamente aquellos que pueden surgir o estar en resultado de un sondeo dentro de las más altas, pues hacen los esfuerzos para en el siguiente sondeo ya ofrecer mejores condiciones a los consumidores, y esto ayuda bastante a establecer pues condiciones, reitero, más favorables para nuestra población. Aquí hay una pregunta y dicen, ¿qué iniciativa puede tener el gobierno para impulsar desde la Asamblea Legislativa una reducción en las tasas de cobro que están haciendo los colegios a través de la educación en línea, sabiendo que sus costos a lo mejor no son como para tenerlos presenciales? Pregunta. Claro. Bueno, debería en este caso pues de realizarse todo un análisis con los diferentes actores a efectos de establecer cuáles son esos componentes de servicio educativo en línea que deberían de reconocerse, y en función de eso pues realizar un análisis vis a vis con los que se encuentran vinculados al servicio presencial. Sabemos de que en el servicio presencial también hay que reconocer, hay una serie de costos que están pues en curso, que aun cuando el estudiante pues en este momento no los están recibiendo, pero sí hay pagos de préstamos, de infraestructura que está en camino y que son costos hundidos de parte de las instituciones educativas, y que de una u otra manera también la institución se ha visto pues también sorprendida por la pandemia y debe de enfrentarlos. Pero lo importante es que podamos establecer mecanismos que nos permitan solventar esta situación, que creo que todo el mundo está buscando la forma en cómo poderlo enfrentar de mejor manera, y en este caso pues en el tema educativo es algo importante, porque el hecho que le garanticemos la educación a nuestra población, sin duda alguna estaremos pues creando mejores condiciones para el futuro. ¿Tiene el mercado actual una fiscalización de parte de ustedes para poder de alguna manera, porque muchas personas buscan, en el caso de la capital, el centro, por ejemplo, para poder comprar sus útiles escolares? Bueno, ¿cuál es digamos, el sondeo y qué es lo que se recoge de ahí? Bueno, en base al sondeo... No sé si llamarle así, del sector informal, porque es un sector bastante informal. Sí, hemos tomado también esta información de comparar 3 tipos de establecimiento en el sondeo: los mercados, las librerías y los supermercados, ¿verdad? Como bien mencionas, Ernesto, en el caso de los mercados, estos son pues establecimientos informales en los cuales pues se está vendiendo también una amplia gama de útiles escolares, y el sondeo lo que demuestra es que precisamente en los mercados los precios son mucho más bajos que en librerías y supermercados. Pero sí debemos nosotros hacer algunas consideraciones para que el consumidor le preste atención. Por ejemplo, en el mercado no hay emisión de factura, ¿verdad?, o de un comprobante de pago, lo cual en algún momento puede ser necesario, sobre todo cuando se requiere de alguna devolución o se identifica alguna mala calidad en el producto. No así lo que pueden ser las librerías y supermercados. En cuanto a precios, las librerías respecto a los mercados, en términos globales de una canasta de 54 productos que nosotros hemos estimado como homogéneos, logramos establecer que las librerías son un 15% más caras que los mercados y los supermercados cerca de un 18.8%. Pero hay que también tener esa consideración en cuanto al nivel de responsabilidad que puedan tener los establecimientos, y también el nivel de la calidad de los productos, que muchas veces pues no es la misma la que se está vendiendo en estos establecimientos informales que en aquellos en el cual pues se extienden facturas
y tienen algunos controles de calidad que obviamente representan una ventaja para el consumidor. A ver, ¿qué van a hacer ustedes con aquellos colegios que exigen comprar uniformes sabiendo que están educando en línea? Dice acá, creo que eso es lo que quiere decir. Tenemos algunos casos, no solamente el tema de uniformes, también tenemos de repente que han venido en este inicio de año pidiéndoles papel higiénico, alcohol gel, otro tipo de insumos, sí, ¿verdad? Eso pero aquí me están diciendo que también piden comprar el uniforme para educación física. Deportivo, correcto. Deportivo. Sí, son de los temas en los cuales con el Ministerio de Educación le hemos pedido su intervención, porque obviamente se necesita acá no solamente ese grado racional, ¿verdad?, de parte de los centros educativos, de entender el momento que estamos viviendo, sino más bien de ver cómo existen mecanismos que de una u otra manera pues permitan regular y evitar este tipo de prácticas en este momento que nos encontramos en la pandemia. La ley de educación lo que sí establece, y me gustaría mencionar, es una disposición que prohíbe las compras condicionadas, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? A aquellas instituciones que obligan a los padres de familia o sus estudiantes a adquirir los productos que van a utilizar en determinada tienda escolar o determinado negocio en particular, llámese útiles, llámese libros, ¿verdad?, o material didáctico, incluido también el vestuario y otros artículos enseres, que creo que también ahí hay que tenerlo muy en cuenta por parte de los padres de familia. Debo mencionar que este tipo de prácticas, el condicionar la compra en determinados establecimientos, es considerado una falta muy grave por parte de la Ley de Educación, y ante esto tenemos que prestarle mucha atención y estamos nosotros atentos a poder recibir y canalizar, en nuestro caso a través del Ministerio de Educación, cualquier tipo de denuncia que se pueda presentar, porque la multa puede ser la suspensión temporal o incluso la revocatoria de autorización de funcionamiento, que en este caso pues puede establecer el Ministerio de Educación. Ok, ¿cómo hacer con los libros aquí hablan de una empresa que es obligatorio comprarlos, dice? Precisamente cae en esta categoría. En esa categoría. Y aquí me gustaría subrayar el llamado que hizo la semana pasada la señora ministra a los centros educativos de utilizar la guía de aprendizaje que ya el Ministerio de Educación ha elaborado, y son guías metodológicas que brindan una serie de conocimientos ad hoc precisamente a los diferentes niveles educativos que existen en nuestro país. Creo que es un importante esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación precisamente pensando en la educación virtual, y que hoy en día vendrían a ser un excelente pues mecanismo didáctico, o mejor dicho pues aporte didáctico en el cual los centros educativos también privados deberían de prestarle atención. Ok, seguimos un poco, voy a hacer la última pausa comercial recogiendo insumos que nos están enviando a ustedes, y también un poco conociendo cuáles son las perspectivas de trabajo que tiene para este año la Defensoría. Alguien me comentaba también ahí, ¿cómo están haciendo ustedes para supervisar el tema? No sé si es parte de la labor de ustedes en el tema de los restaurantes hoy con el distanciamiento social también. Claro, con mucho gusto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:49 minutos. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hay una pregunta que tiene que ver precisamente con el tema de los establecimientos relacionados con restaurantes. El 75% de negocios, en este caso hay una información que nos viene del oriente del país. En la Unión, por ejemplo, hay incumplimiento de medidas de prevención contra el COVID-19. ¿Es competencia de ustedes o trabajan de manera mancomunada con trabajo, salud? Bueno, este es un esfuerzo en el cual la directriz la da el Ministerio de Salud. Ellos establecieron unas disposiciones
que a partir de las resoluciones que brindó la Sala de lo Constitucional básicamente son recomendaciones que emite el Ministerio de Salud, situación que es bastante agravante pues en este momento porque no se tiene todo el instrumento legal de peso para poder exigir la obligación a los comercios, pero sí de alguna otra manera pues contribuye o ayuda a establecer un orden en el mercado y a partir de una disposición que se encuentra en la Ley de Procedimientos Administrativos que se denomina la encomienda de gestión, se nos ha precisamente encomendado a nosotros el poder realizar ese tipo de inspecciones. Esto lo venimos realizando junto con el Ministerio de Medio Ambiente, perdón, de Turismo, el Fosalud, ¿verdad? También incluso la Autoridad Marítima Portuaria ha estado realizando inspecciones en puertos, ¿verdad? En restaurantes de los principales puertos de nuestro país. Nos hemos prácticamente coordinado para tener una amplia pues presencia. De momento llevamos más de 600 inspecciones a nivel nacional y los datos nacionales indican que un 80% de estos establecimientos incumple al menos una de estas disposiciones. Entre los principales incumplimientos puedo mencionar, tenemos el hecho pues de que no se está manteniendo esa distancia mínima de 2 metros entre mesas. Creo que es algo bastante preocupante porque obviamente en el momento que llegan pues las personas a comer, a ingerir sus alimentos o compartir alguna bebida, el hecho de la cercanía viene a ser un elemento muy importante de tenerlo en cuenta para evitar pues el tema de los contagios. También hemos identificado ya en materia del interior, del trato que debe de tener o del manejo que debe tener el interior de los establecimientos, uno de los principales incumplimientos es el hecho que no se está tomando 3 veces al día o en la jornada laboral la temperatura a los empleados. Esto es algo también que es de prestarle atención. Nosotros exigimos que esto se haga al menos 3 veces al día, justo al iniciar la jornada de trabajo, en medio de la jornada de trabajo y al final de la jornada de trabajo, de tal manera que existan pues un mecanismo, un monitoreo bastante constante y en el momento de llegar a establecer algún incremento en temperatura sea lo más oportuno posible. Esto es una de las disposiciones que estamos, reiteramos, exigiendo y que se necesita que los comercios le presten atención. Aquí el llamado que realizamos es a todos, en primer lugar, a los comercios, al cuidado de estas medidas, porque en esa medida están también teniendo cuidado de su personal y también de la actividad económica. Todos nos vimos afectados precisamente en la pandemia, vimos cómo el confinamiento, el cierre afectó económicamente, ¿verdad? A las empresas y a las familias, y es importante saber cuidar pues estas oportunidades de labor, de actividad económica. Y en segundo lugar a los consumidores, el que puedan siempre asistir en ambientes de consumo seguro. Si usted entra a un lugar donde ve que no hay un distanciamiento, no hay alcohol gel, el personal que le está atendiendo no está utilizando mascarilla, le está dando suficientes señales para no entrar a ese lugar. Y en segundo lugar, pues llamar a la Defensoría del Consumidor al 910 o al nuestro WhatsApp 7860-9704 para que nosotros pues podamos realizar la inspección y poder testificar y sobre todo pues levantar ese tipo de instrumentos que ayuda a un mayor control en medio de esta pandemia. Hay un número de teléfono donde se puedan denunciar abusos de cobros de escolaridad alta, útiles escolares o algún otro tipo de situaciones, como por ejemplo decía alguien acá vamos a ver, aquí se nos activó, decía alguien en Sierra Morena hay un colegio, en la colonia Sierra Morena hay un colegio que nos obligan a comprar útiles en determinada librería. Correcto. ¿Es correcto esto o es incorrecto? El padre de familia puede comprar en cualquier lugar, no está obligado para ello. No hay una obligación para los padres de familia, reitero, esta es una situación, las compras condicionadas están prohibidas, ¿verdad? No deben de existir de parte de los centros escolares, sabemos que ha sido una práctica de varios de estos establecimientos y quiero dar el número del Ministerio de antes Educación. Dice, buenos días, en Soyapango hay un colegio que se molestaron por hacer comentarios que dio la ministra acerca de los libros y bloqueó a los padres de familia, dice. Ese es el pero aquí teníamos el nombre de un colegio, ¿no? Pero Colegio Renacimiento de Sierra Morena nos obligan y condicionan a la compra de paquetes de libros con ellos a determinada editorial, dice. Correcto, esto es, reitero, una práctica que está prohibida de parte de la Ley de Educación
y hacemos el llamado a que este tipo de casos puedan denunciarlo al 2592-2009, reitero, 2592-2009, este es el número del Ministerio de Educación, quienes estarán recibiendo este tipo de denuncias, y en nuestro caso nuestro 910 o nuestro WhatsApp 7860-9704. Bueno, el tiempo se nos fue. ¿Proyecciones para este otro año? Bueno, rápidamente, siempre estamos atentos al manejo de la pandemia, por lo tanto, seguimos innovando. Vamos nosotros a lanzar en los próximos meses ya lo que es las conciliaciones, incluso los habinamientos virtuales. Esto es algo muy importante que va a facilitar a que la población que utiliza nuestros servicios pueda precisamente encontrar una solución con el proveedor desde la vía virtual, ¿verdad? Ya no es necesario que se llegue a un mismo lugar, reunirse, claro, sino que esto va a facilitar mucho la atención a los consumidores. Y también seguiremos impulsando la educación virtual a través de nuestros webinars, cursos virtuales y diplomados, así que estén atentos a efectos de poder mantener este esfuerzo. Y de cara a todos los sitios web vamos a lanzar el sello de cumplimiento. El sello de cumplimiento va a garantizar que estos proveedores estén cumpliendo con la Ley de Protección al Consumidor, de tal manera que estemos nosotros generando sitios web seguros en los cuales los consumidores puedan realizar sus transacciones plenamente. Gracias, Ricardo, por habernos acompañado, y vamos a estar muy atentos al trabajo que usted y todo su equipo estén desarrollando hoy en el marco del inicio del escolar, sobre todo por la alta preocupación que existe en la población y por aquellos abusos que se generan en el mercado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto, y estamos aquí siempre para servirles. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio. 7 de la noche, importante debate con los participantes, representante de Nuevas Ideas, Concertación Nacional, FMLN y el Partido Gana van a debatir temas importantes hoy, 7 de la noche, en la plataforma de Facebook y por supuesto a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. No se lo pierdan. Buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.